Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Repórtenos sintonía a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, la tarde NTN24, por supuesto, también en mis cuentas personales, @Joely Ramírez. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes. 21 de enero, 10:30 de la noche, 10:32. Veíamos imágenes de las protestas antigubernamentales registradas en la capital venezolana desde anoche y hasta entrada a la madrugada del día de hoy. En medio de los disturbios, una persona murió y al menos 12 resultaron heridas. Una joven habría sido asesinada por robarle el celular mientras se manifestaba en Cotiza, un sector chavista donde ayer se sublevó un grupo de militares contra Maduro. Vamos a ver el informe que nos manda Daniela Zambrano desde Caracas. El oeste de Caracas amaneció en tensa calma. Escombros por doquier, basura y vehículos quemados se podían ver en las zonas populares que la noche de este lunes se alzaron en protesta contra el gobierno de Maduro. Estamos pasando hambre. Ya estamos cansados de este gobierno porque no tenemos ni que comer. Yo estoy peleando y estoy luchando. Ya yo viví, pero yo tengo unos nietos que tienen que vivir en una Venezuela libre. La represión por parte de los cuerpos de seguridad una vez más se hizo sentir, afectando sin distinción a niños, ancianos y manifestantes. Mi abuela se le bajó la tensión, se estuvo ahogando, se estuvo asfixiando, se tuvo que tirar al piso inclusive, porque no la podía, no respiraba ni siquiera. La gente corriendo por ahí, metiendo a los niños en los cuartos. El vídeo de allá, eso lo reventaron de un perdigonazo que tiraron para ir. Al menos 8 heridos por perdigones ingresaron a la emergencia del Hospital Vargas de la capital. Una de estas personas tenía exposición de víscera y tenía volada todo lo que es la pared abdominal. Otros pacientes fueron afectados por gases lacrimógenos lanzados en los alrededores. En medio de la manifestación, una joven falleció. Le habrían disparado para robarle el celular mientras grababa la protesta en San José de Cotiza. Nícar Bermúdez, una paciente que con tan solo 32 años, ayer le arrebataron la vida. Vino una persona adicta a los colectivos, perteneciente a los colectivos, y le pidió de forma inmediata que le entregara el celular. Ella se negó a entregar su celular. Cuando ella se niega a entregar el celular, recibe una herida en el cráneo. Una herida que tenía orificio de entrada en la zona occipital y orificio de salida en la región orbitaria derecha. Fueron múltiples las denuncias de ciudadanos sobre bandas armadas en defensa del gobierno que amedrentaron a los manifestantes en las zonas de protesta. Los policías se replegaron, después vino los colectivos, ¿verdad?, a enfrentarnos a punta de pistola. Disparaban a las casas, disparaban a los edificios, a los apartamentos. Protestas registradas en su mayoría en parroquias que antes manifestaban a favor de la revolución. Los vecinos salieron a las calles a barrer los escombros luego de los destrozos causados por la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional a las protestas que se suscitaron en varias barriadas de Caracas. Todavía se siente el olor a gas lacrimógeno en la zona. El gobierno rechazó hechos de violencia registrados en el sector La Pastora, donde un centro cultural de gobierno, denominado Robert Serra en honor a un fallecido dirigente del PSUV, fue quemado por manifestantes. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Y para tratar este tema nos acompaña Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Joely, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué significa esta protesta masiva que se organiza para el día de mañana? Sí, bueno, lo que estamos viendo están organizando ese gran descontento popular que existe en nuestro país y que crece con los días. Debemos recordar que tan solo en el 2018 se registró una cifra récord de protestas en Venezuela, más de 12.000 protestas a nivel nacional,
principalmente por derechos sociales. Actualmente lo que estamos viendo es que los ciudadanos siguen expresando ese descontento y ahora lo están haciendo a través de estos cabildos de una manera mucho más organizada, mucho más planificada en conjunto con los sectores de oposición. Ahora, estas zonas en donde veíamos hace unos momentos las imágenes donde está habiendo estos brotes que tradicionalmente eran de dominio chavista, ¿qué significa entonces que sea en estas zonas, sobre todo en el contexto también de la sublevación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas? Es decir, ¿el madurismo va perdiendo fuerza, se va quedando solo incluso en esa base dura? Sí, desde hace bastante tiempo estos sectores que se identificaban con el chavismo actualmente son los que más sufren los embates de la emergencia humanitaria que vive Venezuela, de la crisis que vive Venezuela, y es por ello que en estos sectores donde hay mayor número de protestas permanentemente, protestas sociales, protestas porque no les llegan las bombonas de gas doméstico, porque no tienen servicio de agua potable, porque hay apagones permanentemente, porque no tienen calidad de vida, y en estos sectores donde actualmente estamos viendo estas manifestaciones, que ellos tienen un descontento acumulado como lo tienen todos los venezolanos, en todos los sectores y todas las clases sociales, porque la crisis venezolana afecta a todas las clases sociales. Y más recientemente estamos viendo estas protestas de ayer que fueron en el centro de la ciudad y hacia el oeste, que fueron antiguos bastiones del chavismo, como estos ciudadanos pues salieron a altas horas de la noche a protestar en diversas localidades de Caracas para expresar todo el descontento que tienen hacia el gobierno de Maduro y exigiendo que abandone el cargo, porque una de las cosas que estas personas están denunciando en sus protestas es que hay una usurpación de cargo en nuestro país, de cargo en la presidencia, y el pueblo venezolano es el que está en las calles exigiendo que se restablezca la Constitución. Justamente quería llevarte hacia allá. Hay un pronunciamiento donde se desconoce y se menciona a Nicolás Maduro como un usurpador, pero no solamente por parte de la oposición, por el Grupo de Lima, los países que integran este grupo, por la OEA, por países de la Unión Europea. ¿Qué significa este tipo de mensajes que ya señalan como usurpador a Nicolás Maduro en una protesta como esta, que no lo reconoce ni siquiera como presidente? Bueno, es que los venezolanos desde hace bastante tiempo han rechazado estas políticas del gobierno. Ahora más recientemente lo que están es siendo mucho más frontales, más directos, dándole forma a ese descontento y viendo en este momento una oportunidad para un cambio de gobierno. A nivel nacional este descontento se ha ido generalizando y en estos sectores populares pues ya lo ven particularmente pidiéndole que abandone el cargo porque hay una usurpación en la presidencia. En este sentido es una situación que ya se ha generalizado en toda Venezuela. Cuando vemos estos cabildos que ha ido organizando la oposición, la asistencia ha sido masiva, pero también cuando vemos la protesta social y popular por derechos sociales es masiva y permanente. En Venezuela hay un índice de al menos 30 protestas diarias por derechos sociales. En este sentido vemos cómo la protesta popular y la protesta social y política se puede ir uniendo en las próximas semanas, en la medida en que la situación del país sigue agudizándose, en que la inestabilidad política se sigue haciendo mucho más evidente porque el gobierno de Maduro pues no quiere abandonar el poder, a pesar de que la comunidad internacional se lo está exigiendo y sobre todo a pesar de que el pueblo venezolano se lo está exigiendo en las calles. Ahora, Marco Antonio, hay una convocatoria por parte de la oposición, hay una convocatoria por parte del madurismo para salir mañana, que es una fecha histórica en Venezuela, pero también hay un pronunciamiento de la Iglesia haciéndole un llamado a las Fuerzas Armadas para hacer valer el derecho a la libre manifestación y garantizar la seguridad de toda la gente que salga a las calles. Le llama a las Fuerzas Armadas a no caer en ninguna tentación de reprimir a las protestas que son antigubernamentales. ¿Ves un caldo de cultivo para una confrontación el día de mañana? Sí, absolutamente, porque por el lado del gobierno lo que se ha buscado siempre es tratar de que los ciudadanos no se expresen a través de las manifestaciones. Tan solo anoche vimos como los colectivos paramilitares estaban disparando hacia las residencias de las personas que estaban protestando sonando cacerolas. Entonces esto tiene como objetivo que los ciudadanos tengan miedo a la hora de protestar
Y efectivamente, para el día de mañana, el llamado sigue siendo el mismo por parte de las organizaciones de derechos humanos, que todo se mantenga en paz, que las personas ejerzan su derecho a la manifestación pacífica de manera cívica. Sin embargo, ya sabemos que la práctica sistemática del gobierno de Maduro ha sido la represión hacia las protestas políticas, y es por ello que todas las organizaciones de derechos humanos estamos en alerta y estamos en monitoreo permanente de la situación en relación a las protestas y a estas grandes movilizaciones que se están convocando para mañana, en las que nosotros del observatorio consideramos que el sector de oposición va a tener una asistencia masiva, porque es lo que hemos venido registrando en las últimas semanas. Ahora, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación de Venezuela, asegura que hay una intentona, según sus palabras, de generar violencia extrema en la protesta del día de mañana. Incluso menciona el mensaje que hace Mike Pence a los venezolanos a respaldarlos en esta calificación que le dan a Nicolás Maduro como un gobierno usurpador. Les dice que los respalda. ¿Está tratando de desvirtuar la movilización con este tipo de mensajes? Sí, ha sido una práctica permanente del gobierno venezolano tratar de quitar legitimidad a la crítica, a la denuncia, a la protesta popular. Lo ha hecho a través de campañas de desprestigio, también hacia la persecución de líderes sindicales y sociales y líderes políticos. Ha sido una práctica permanente. De hecho, en Venezuela hay un sistema de represión, y ese es uno de los elementos que componen ese sistema de represión, donde altos funcionarios intentan crear situaciones que realmente no se relacionan con la realidad. Actualmente en Venezuela lo que estamos viendo es un gran descontento popular que está creciendo en todos los sectores. Recientemente lo estamos viendo en las zonas populares, hablando de la protesta política, pero que ha sido permanente con las protestas sociales, y que estas manifestaciones abarcan no solo las ciudades, sino también en las zonas rurales. El descontento en Venezuela es masivo y es generalizado. Es por eso que nosotros vemos que la asistencia a estas movilizaciones de oposición van a ser masivas para el día de mañana. Y los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley tienen la obligación de justamente garantizar el derecho a la manifestación pacífica, sin caer en vulneraciones de derechos humanos, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado. Es Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ya lo decíamos, mañana Venezuela será escenario de nuevas protestas. 23 de enero es una fecha importante en la historia contemporánea del país. En 1958 cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, le hizo un llamado al pueblo y a las Fuerzas Armadas a participar de una nueva jornada patriota para restituir la democracia lograda hace 61 años. Esto en medio de una persistente situación de inestabilidad social y manifestaciones en el país. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Durante las últimas horas, la capital venezolana ha sido el epicentro de más de 30 protestas ciudadanas registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en contra del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América, ratificó la convocatoria a miles de ciudadanos a marchar este próximo 23 de enero en contra de lo que catalogan como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Bueno, muy bien, muy esperanzado y animado como toda Venezuela, que vamos a cambiar con el favor de Dios finalmente este país. ¿No pierde la esperanza? No, la esperanza no solamente no es lo último que se pierde, sino lo que crece cada día en Venezuela. El recién electo como máximo representante del Poder Legislativo envió un mensaje a la Fuerza Armada local. Bueno, yo creo que hemos hablado, enviamos unos mensajes muy importantes, la ley de amnistía y garantía. También un llamado importante en este momento que no sigan órdenes inconstitucionales y que no repriman al pueblo de Venezuela. Creo que es importante que lo salió a respaldar a esos guardias que se pusieron del lado del orden y de la Constitución. A priori, tenemos que seguir averiguando, pero es parte de lo que hemos dicho todos estos días. Entre tanto, desde la denominada esquina caliente en el centro de Caracas, partidarios del gobierno repudiaron los planes opositores. Mañana hay una marcha. Ayer hubo intentos de cacerolazo. ¿Y quiénes son? Los mismos guarimberos del año pasado. Ellos vienen por Venezuela, vienen por Nicolás Maduro, pero son unos cobardes. No se atreven a pisar tierra venezolana porque saben que le vamos a entrar con todo. Saben que podrán entrar, pero de aquí no van a salir sino en bolsas negras. Afectos al gobierno venezolano también convocaron a contramarcha este miércoles en respaldo al presidente Nicolás Maduro.
Y Estados Unidos apoya la marcha que tendrá lugar este miércoles contra Maduro en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence publicó un video con subtítulos en español y algunas palabras en español en el que expresa su apoyo a los venezolanos que saldrán a manifestarse este 23 de enero. En nombre del presidente Donald Trump y todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo resoluto de los Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo venezolano, alza su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador, sin derecho legítimo de poder. Nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa, y ha mantenido su control del poder, encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse a él. Nos unimos a todas las naciones que aman la libertad para reconocer a su Asamblea Nacional como la última instancia de democracia en su país, ya que es el único órgano elegido por ustedes, el pueblo. Como tal, los Estados Unidos apoyan la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, de defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como un usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición. Sobre este tema vamos a volver a las 5 de la tarde, en 30 minutos más, en el tiempo de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otros pronunciamientos internacionales y tendremos con nosotros en el estudio a la diputada Gaby Arellano, quien también hablará sobre las actividades en el exterior este 23 de enero en respaldo a la Asamblea Nacional. Por lo pronto, 3 de la tarde, 21 minutos en Ciudad de México. Seguimos revisando las noticias que marca la agenda informativa del día. Es noticia el asesinato del periodista Rafael Murúa en Baja California, en México. El comunicador, que tenía 10 años de trayectoria profesional, colaboraba con el periódico local Diario Independiente y era director del proyecto de radio comunitaria Radio Cachana. Según las autoridades, su cuerpo fue hallado el domingo y presentaba signos de violencia. Desde el 2017, el reportero se apegó al protocolo de protección a periodistas del gobierno mexicano a causa de las constantes amenazas que recibía por parte de su trabajo periodístico. Se trata del primer asesinato de un comunicador este año y también el primero bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es noticia el presidente argentino Mauricio Macri, que en los próximos días firmará un decreto de urgencia en la lucha contra la corrupción. Se trata de la ley de extensión de dominio con la que el Ejecutivo busca recuperar los bienes robados por las mafias de corrupción y el narcotráfico. El mandatario explicó que este decreto pretende permitir la incautación rápida de bienes privados que hayan sido adquiridos a través de actividades delictivas y para ello solo se requerirá de una sentencia en primera instancia. El proyecto también incluirá a las personas que se dediquen a la trata de personas y a la pornografía infantil. Para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. La justicia necesita este mecanismo ya mismo. Y ahí también les quiero pedir a los jueces y fiscales que actúen rápido para ayudarnos en este esfuerzo, que es el compromiso con la verdad, la transparencia, que es un compromiso de todos. Y es noticia Perú, donde hoy se conocerá en qué cárcel tendrá que ser internado el expresidente Alberto Fujimori. Esto luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema hiciera un requerimiento formal al Instituto Nacional Penitenciario. Según los funcionarios que accedieron a información de medicina legal, los males del exmandatario pueden ser tratados de forma ambulatoria. En tanto, abogados que asisten a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y Cantuta coordinan la presentación de una acción legal contra la Clínica Centenario por haber mantenido a Fujimori internado durante más de 100 días cuando aseguran su salud no lo requería. Y es noticia la desaparición del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Equipos de rescate británicos y franceses buscan la pequeña aeronave que viajaba a Cardiff, procedente de Nantes. El avión pudo haber caído en aguas británicas. Después de firmar su fichaje con el Cardiff, Sala había viajado de nuevo a Nantes para despedirse de sus compañeros de equipo, en el que había jugado durante más de 3 temporadas, antes de empezar con el club de Gales. Y en España se complica el rescate de Julen. Ustedes recordarán el niño de 2 años que cayó a un pozo hace 9 días en la localidad de Totalán, en Málaga. Los especialistas deberán ahora aumentar el diámetro del túnel, que era muy pequeñito, excavado para garantizar la seguridad de los mineros que bajarán a continuar el trabajo a mano
para localizar al pequeño. El reporte desde Madrid lo tiene Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes. En la tarde, amigos televidentes, nuevos contratiempos dificultan el rescate del pequeño Julen. Los rescatistas tendrán que ensanchar el diámetro del túnel vertical perforado para poder entubarlo sin problema y así garantizar la seguridad de los mineros. Este martes inició el 9º día del operativo de rescate del pequeño Julen, quien cayó en un pozo el domingo 13 de enero. Luego de 55 horas de trabajos de perforación, anoche se alcanzaron los 60 metros de profundidad que se necesitaban tenga el túnel vertical. Ahora es necesario asegurar las paredes del túnel antes de que puedan bajar los miembros de la Brigada de Salvamento Minero. Lamentablemente, al empezar a entubar el túnel, se encontraron con que el tubo que se introducía no superaba los 40 metros por algún tipo de atasco. Esto obliga a rellenar el túnel con tierra fina para luego volver a perforarlo para alcanzar un diámetro que permita al tubo descender sin dificultad. Luego de eso, los mineros bajarán para empezar a cavar un túnel horizontal de unos 3 a 4 metros para unir los dos pozos. La realidad de los materiales y de la roca que nos hemos encontrado ha sido realmente de extraordinaria dificultad. Los mineros trabajarán en parejas y harán turnos de 40 minutos a 1 hora. Se espera que su trabajo pueda demorar unas 24 horas. Televidentes de la tarde, mientras todos estos trabajos de rescate continúan, los padres de Julen siguen acompañados de un grupo de psicólogos las 24 horas para ayudarles a controlar sus emociones. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y es noticia la insistencia del gobierno de Colombia en solicitar a Cuba la extradición de los cabecillas del ELN que hacían parte de la delegación de paz de esta guerrilla. El presidente colombiano Iván Duque aseguró que el atentado del jueves en Bogotá, que dejó 20 estudiantes muertos, no quedará en la impunidad pese a la controversia por la existencia de un protocolo que permitiría a los integrantes del ELN regresar al país sin enfrentar a la justicia. La posición del gobierno colombiano sigue en firme. Luego de que el ELN confirmara ser responsable del atentado con carrobomba en Bogotá, la administración de Iván Duque insiste en pedir en extradición a los cabecillas del grupo guerrillero. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. Y pese a la existencia de un protocolo firmado por el gobierno anterior, en el que se especifica procedimientos ante una ruptura de los diálogos, el jefe de Estado señaló que el documento no tiene efectos jurídicos. El texto señala, entre otros puntos, que una vez declarada la ruptura, el Estado colombiano debería garantizar el regreso de los negociadores del ELN al país. Sin embargo, el gobierno Duque argumenta que este protocolo no es vinculante a su administración. Los países garantes son garantes de una firma de un acuerdo de un gobierno con una guerrilla. Ese gobierno y esa guerrilla firmaron unos protocolos logísticos en caso de que se terminara una negociación, un diálogo. Nosotros no hemos tenido un diálogo con el ELN y el país entero lo sabe. Nosotros nunca enviamos voceros oficiales a un diálogo con esa guerrilla. Mal podría argumentar esa guerrilla que se rompe un diálogo que no existió. El régimen cubano, aunque declaró su rechazo ante el ataque terrorista que acabó con la vida de 20 personas, señaló que respetará lo estipulado en el protocolo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN. Y reapareció el jefe de la delegación negociadora de la guerrilla colombiana del ELN, Pablo Beltrán. En una entrevista con la agencia de noticias AFP, confirmó la responsabilidad del grupo terrorista en el atentado de Bogotá la semana pasada, aunque cabe destacar que él decía que no estaba enterado de los pormenores. Desde Cuba, justificó el atentado criminal contra la escuela de cadetes que dejó 20 estudiantes muertos y pidió garantías para regresar a Colombia. Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Y en medio de la coyuntura, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia se reúne en privado con el secretario general de Naciones Unidas en Nueva York. Uno de los temas de la cita fue el atentado del jueves pasado en la escuela de cadetes de la policía en Bogotá. También hablaron sobre la crisis en Venezuela. El reporte lo tiene Alejandro Rincón. Muy buena tarde, Alejandro.
Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de la ONU, en donde ya ha concluido la reunión entre el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el secretario general Antonio Guterres. Uno de los temas centrales abordados en esa reunión fue Venezuela. El jefe de la diplomacia colombiana confirmó que en ese diálogo mantuvo la posición de la administración Duque, articulada a su vez con las declaraciones del Grupo de Lima, que no reconoce el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Naturalmente tratamos la coyuntura regional, particularmente lo relacionado con Venezuela. Tuve oportunidad de poner nuevamente en conocimiento del señor secretario general lo que es la posición de Colombia como integrante del Grupo de Lima frente a los recientes desarrollos en este país. Señalé además que Colombia continuará actuando dentro del marco del Grupo de Lima. Desde la ciudad de Nueva York también se expresó el canciller colombiano sobre un asunto que ha generado controversia en este país en las últimas horas. El presidente Iván Duque pidió a Cuba respaldo para que devuelva a los integrantes del equipo negociador de paz del ELN, entidad que se atribuyó la responsabilidad por el atentado terrorista que sacudió a Bogotá la semana pasada. Sin embargo, Cuba y los países garantes de este proceso habían firmado unos protocolos en donde se daba cierta protección para el regreso de ese equipo negociador sin necesidad de ser capturados por las autoridades colombianas. Sin embargo, Bogotá reafirmó aquí en la sede de la ONU que la intención es que esas personas sean llevadas ante la justicia. El gobierno del presidente Duque no reconoce esos protocolos. Esos protocolos los negoció el gobierno anterior dentro del marco de un proceso de conversaciones, de negociación con el ELN, proceso que no ha tenido lugar durante el gobierno del presidente Duque, y la reacción del gobierno del presidente Duque se produjo con motivo del acto terrorista que dio lugar a más de 20 muertos y cerca de 70 heridos. La reunión con el secretario general Antonio Guterres es el primero de dos grandes eventos que el canciller colombiano tiene previstos en la sede general del organismo internacional. Para el miércoles, él atenderá y entregará declaraciones ante el Consejo de Seguridad, luego de que este organismo, el ente rector de Naciones Unidas, escuche un nuevo informe de avance sobre la fase de implementación a los acuerdos de paz establecidos por la administración Santos y las FARC. Desde la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón. Continúen ustedes con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, en Nueva York continúa la 10ª semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Quien fuera su amante, una diputada mexicana, es hoy testigo cooperante de la justicia estadounidense. ¿Qué dijo en la audiencia? Se los vamos a contar solo en segundos. No le cambien. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Sin el muro no podemos tener seguridad fronteriza. Eso es lo que escribe el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter mientras avanza el día número 32 del cierre parcial de la administración. El mandatario instó a los republicanos a no ceder a los juegos políticos de los demócratas. Ha dicho hasta lograr concretar los recursos para levantar la valla fronteriza. Emiliana Molina, periodista en NTN24 en Washington, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que quiere votar tan pronto como esta semana sobre un nuevo proyecto de ley que está reflejado sobre la propuesta que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días. Sin embargo, necesitan que se sumen a la votación a favor al menos 7 demócratas para lograr que se apruebe. Y hasta el momento no está claro también si los 53 republicanos están a favor de este proyecto de ley, pues algunos no están de acuerdo con otorgarles una protección temporal, no solo a los beneficiarios
beneficiarios del estatus de protección temporal, sino también a los más de 700.000 jóvenes beneficiarios de DACA, que necesitan, recordemos, 7 demócratas que se sumen para que se apruebe este proyecto de ley, porque necesitan un total de 60 votos a favor. Esta mañana, algunos activistas visitaron las oficinas de Mitch McConnell precisamente para ilustrarlo sobre el impacto que este cierre parcial de la administración está teniendo sobre algunos trabajadores federales. Para rechazar esta propuesta, los demócratas tendrán que priorizar la disputa política con el presidente por encima de los trabajadores federales, de los beneficiarios de DACA, de la seguridad fronteriza y por encima del financiamiento estable del gobierno. Estoy aquí para traer un mensaje al Partido Republicano, a Mitch McConnell, y dejarle saber que nosotros vemos las noticias, todo el mundo en Estados Unidos ve las noticias porque estamos aterrorizados con lo que está pasando en nuestro país y prestamos atención. Así que cuando algo pasa una semana y tratan de decirnos que no está ocurriendo, como el presidente diciendo que era su cierre y luego Schumer dijo que no debería hacerlo así y luego Trump trató de decir que no era su cierre. Todas estas personas están sufriendo. Esos trabajadores no reciben sus pagos y las familias temen por lo que les está pasando. Algunos les han quitado sus seguros, así que cuando eres un padre eso te preocupa y pensamos que ya es suficiente y debe parar. Y es que decenas de empleados federales se están viendo afectados por este cierre parcial de la administración, cuando estamos a tan solo días de que se les entregue un segundo pago con la mensualidad, que entraría probablemente en ceros, como me cuenta tal cual una profesional que trabaja en el control aéreo. Sí, bueno, cada día que el cierre continúa, lentamente comienza a degradarse la seguridad de nuestro sistema. Los proyectos en los que hemos estado trabajando están paralizados y en un trabajo ya estresante. Ahora las personas están preguntándose cómo van a pagar sus hipotecas, cómo van a poner comida en sus mesas y qué van a hacer. Al final de esta semana potencialmente estamos viendo nuestro segundo cheque de pago que son ceros. Eso no es aceptable. Como empleado vamos a seguir trabajando 40 horas a la semana. Estas instalaciones tienen muy pocos trabajadores ahora y así tenemos trabajadores que están trabajando 60 horas a la semana sin paga. Así que estamos ya sin ninguna opción. Necesitamos nuestra paga y que el cierre termine inmediatamente. Esta sería la primera propuesta por parte del Senado desde al menos el 19 de diciembre. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha dicho que no está dispuesto a negociar con los republicanos sobre el muro en la frontera entre México y Estados Unidos, por lo menos hasta que Trump decida volver a abrir la administración. Esa es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Vamos a dejar Washington, vamos a Nueva York, donde continúa la 10ª semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Lucero Sánchez, exdiputada mexicana y amante del narcotraficante, es la nueva testigo cooperante de la Fiscalía estadounidense en ese proceso. Aseguró que trabajó para el cártel de Sinaloa organizando cargamentos de marihuana. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene la información. Adelante, Laura. Acercándose al fin del testimonio de la Chapo diputada, como ha sido conocido Lucero, la mujer que sostuvo una relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera desde el año 2011 hasta el 2013, ella ha venido revelando detalles de su relación con Joaquín Guzmán Loera. En un principio estuvieron traficando con marihuana, después pasaron a traficar con heroína y adicionalmente utilizaron empresas fraudulentas, las cuales no hacían la labor para la cual habían sido creadas, precisamente para lavar dinero. Ella fue capturada en el año 2017 cuando trataba de entrar a los Estados Unidos y allí ella se puso muy nerviosa, intentó escapar de las autoridades y salió corriendo, pero no lo logró, no se fugó y por eso fue que la presentaron a una corte en California y posteriormente en Washington, D.C. En estas dos ocasiones ella se declaró inocente, pero hasta faltando un mes para que iniciara el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el año pasado, en el mes de octubre, ella decidió declararse culpable para así poder cooperar con las autoridades en medio de este proceso y tener una potencial rebaja de su condena que le permitiera pasar después tiempo con sus hijos en su casa. Esto debido a que se le negó la posibilidad de, digamos, de estar en libertad condicional.
También en los próximos minutos podríamos conocer a un nuevo testigo cooperante en medio de este proceso, el 12º, uno de los socios de Joaquín Guzmán Loera, quien conoce muy de cerca los detalles y los secretos más íntimos del cartel de Sinaloa. Para hoy, Joaquín Guzmán Loera, al igual que su esposa, tienen una camisa blanca, pantalón negro y una chaqueta de color vino tinto. Están con los mismos colores y no se sabe si de verdad se habrán puesto de acuerdo para que esto fuera tal cual. Información que seguimos cubriendo desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Gracias, Laura. Y ya son 94 los muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en el estado mexicano de Hidalgo. El viernes pasado, un grupo de pobladores reventó un ducto y empezó a sustraerse el combustible. 2 horas después se registró una fuerte explosión. 50 personas siguen hospitalizadas tras sufrir graves quemaduras. Desgraciadamente les tengo que informar a los mexicanos que el número de muertos ha crecido y ya estamos en 94 personas fallecidas. 94 personas han muerto derivado de la tragedia el pasado viernes aquí en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México envió al presidente Andrés Manuel López Obrador una queja por el papel de los militares en la explosión del pasado viernes en el estado de Hidalgo. La organización ha pedido al gobierno información sobre las precauciones que tomó para intentar evitar la tragedia tras este incidente. La administración de López Obrador reconoció que a Tlahuelilpan solo llegaron 25 soldados y que la Secretaría de la Defensa tuvo conocimiento de la fuga de hidrocarburo 4 horas antes del incendio que provocó la muerte de estas personas y poco pudo hacer para evitarlo. En esta parte del programa nos acompaña Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Joely, muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Igualmente, van a recuperar información para darle sustento a esta queja que va a emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso particular de inacción en este accidente de Tlahuelilpan. Esta investigación es para reportar, por ejemplo, cómo fue atendida por parte de los militares la situación de alerta, de alarma, una vez que explotó, cómo fue que trasladaron a los heridos a los hospitales y en el caso de las víctimas, cómo ha sido el tratamiento, por ejemplo, para entregar los cuerpos a los familiares o en qué consiste esta queja. La queja o la investigación que está llevando a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implica los diversos aspectos que puedan derivarse de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero. Esto significa que se ha pedido información a diferentes autoridades, no solo a la Secretaría de la Defensa, sino también a la empresa Pemex, Petróleos Mexicanos, así como a la Secretaría de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de carácter federal, a diversas autoridades del ámbito del Estado de Hidalgo, así como del municipio, del lugar en donde ocurrieron los hechos. ¿Esto a dónde nos va a llevar? A contar con los datos, la información de cada una de las autoridades respecto a la actuación que tuvieron el día de los hechos. Y de esa manera generar en la CNDH pues tener los elementos para, junto con lo que vamos recabando en campo, lo que nuestros visitadores adjuntos están levantando y recabando evidencias en el lugar de los hechos, hablando con testigos o con personas, tener todo el cúmulo de información para poder llegar a determinar lo que sucedió. Hemos insistido en que aquí lo importante es que se sepa la verdad, que demos contenido a lo que es el derecho a la verdad. Lo necesitamos por la cuestión de los familiares, lo necesitamos como sociedad y lo necesitamos como país, que se sepa realmente qué sucedió y si derivado de lo que se desprenda de la investigación se derivan esquemas de responsabilidades, que se apliquen las sanciones que correspondan. Eso es el planteamiento que ha hecho la Comisión Nacional. Hacer la investigación
llevar el curso de la misma, arribar a las conclusiones y en su caso derivar a las conclusiones. Si ahí vienen esquemas de responsabilidades, que se generen y se impongan las sanciones que correspondan. Ahora, Enrique, esta investigación, esta queja, es una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es una petición hecha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, como visitadores, porque llegaron al lugar de los hechos cuando se estaba registrando esta noticia, ¿presumen que hubo inacción por parte de las autoridades, no solamente de los militares, sino de todas las autoridades? Hablamos de Pemex, de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno del Estado, del gobierno de la presidencia municipal. ¿Presumen inacción? Lo que el esquema de trabajo de la CNDH no son sobre presunciones ni conjeturas, ni de adelantar posibles resultados. No, lo que busca la Comisión Nacional es tener certezas, tener evidencias, tener elementos con las cuales poder determinar o hacer señalamientos ya muy puntuales, conclusiones fundadas, sustentadas, técnicas, lo que implica toda una labor de investigación para que no se genere estos esquemas de si hubo o no acción o inacción. No, lo que menos necesitamos en asuntos como estos, de tanta repercusión y de tanta dificultad para su investigación, lo que menos necesitamos son especulaciones, sino lo que necesitamos son certezas. Y en ese sentido, así lo ha señalado la CNDH. Esperen al resultado de la investigación para poder determinar lo que corresponda y lo que arroje la investigación. Claro. Ahora, hay reportes oficiales de que existen varios puntos donde la gente y bandas de grupos organizados, de crimen organizado, están robando combustible. El hecho de que hubiera reportes de que haya autoridades que señalan que existen este tipo de pozos de donde están extrayendo este combustible, el hecho de que existan las alertas y que los gobiernos de los estados lo sepan, que las autoridades policíacas lo sepan, ¿puede tener alguna consecuencia legal? Porque pudieron haber atendido este tipo de denuncias, pero llegamos hasta este caso extremo como el de Hidalgo. ¿Qué es lo que sucede? Que también hemos tratado de ser muy claros y enfáticos en lo que implica la competencia o el ámbito de actuación de las instituciones. Hemos señalado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la función y la obligación de investigar violaciones a derechos humanos. Y estos esquemas de violaciones a derechos humanos son atribuibles a servidores públicos. En cambio, a las autoridades de procuración de justicia, las autoridades ministeriales, les corresponde la investigación de delitos. Y en ese sentido, se ha planteado y se ha señalado que cada autoridad realice y cumpla con la obligación que tiene. De esta suerte que si este tipo de actuación, de acciones que se ven por parte de particulares, le corresponde la investigación correspondiente a estas autoridades de seguridad, estas autoridades de procuración de justicia. Y lo que nosotros estamos haciendo como Comisión Nacional de los Derechos Humanos es verificar o llevar a cabo la investigación sobre lo que ocurrió en los hechos. Lo otro corresponde a las autoridades persecutoras de delitos, Joely. Claro, y al final, ¿qué precedente sienta para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador este tipo de información? ¿Le puede ayudar, puede contribuir, pueden tomar como base esta investigación, esta información que ustedes van a desarrollar para tratar de evitar violaciones a los derechos humanos en próximos casos como este tipo? Lo que hace la Comisión Nacional al final de su investigación es hacer los señalamientos que correspondan. Si en este caso en particular se llegan a acreditar esquemas de una actuación no adecuada o no ajustada a la ley por parte de servidores públicos, se hacen los señalamientos en el esquema de determinar responsabilidades, pero también
se hacen los señalamientos en el esquema de buscar fórmulas para que no se repitan estos hechos. Es decir, que al tiempo en que se está determinando quién pudo haber no actuado adecuadamente o correctamente, también se hacen los señalamientos de cómo vamos a establecer mecanismos de no repetición. Aquí es un esquema de no repetición, y el tercer elemento es el relacionado a la reparación de daño a víctimas, si fuese el caso. Estos son los aspectos que tenemos que considerar para cuando, si eventualmente llegamos a arribar que hay una recomendación, estos son los elementos que le dan contenido, Joely. Le agradezco a Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por estar con nosotros. Lo vamos a buscar más adelante para ampliarnos la información sobre esta queja. Con muchísimo gusto y muy buenas tardes. Igualmente, buena tarde. Avanzamos. Hay reacciones en Miami a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de desconocer a la directiva de la opositora Asamblea Nacional. La alta corte, afín al madurismo, también declaró como inconstitucional la ayuda humanitaria para los venezolanos. Organizaciones no gubernamentales en Florida rechazaron la decisión y expresaron su preocupación ante la imposibilidad de crear un canal humanitario. Paola Serna tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Guaidó aseguró que es miserable que se declare como inconstitucional las ayudas humanitarias a Venezuela. Aquí en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Miami vemos cómo estas organizaciones batallan para recibir donaciones de todo tipo de insumos que se necesitan en este país, incluyendo lógicamente medicinas, alimentos y también otra serie de instrumentos que se necesitan actualmente para salvar las vidas. Y sin lugar a dudas, esta declaración del Tribunal Supremo de Justicia es un traspiés más para que estas organizaciones logren su propósito de ayudar a la gente en Venezuela. Declarar inconstitucional la ayuda humanitaria. Eso sí es muy miserable. Declarar inconstitucional el ser humano, el ciudadano que necesita hoy alimento y medicina. De verdad, declarar inconstitucional cuando hoy nuestra gente se muere de hambre. Bastante grave porque ellos insisten en una decisión donde le quitan el poder a la Asamblea Nacional diciendo que está en desacato, y al anular todas las decisiones, por supuesto incluyeron la ayuda humanitaria, y te dice ya el carácter indolente que tiene el gobierno a través de la máxima corte de Venezuela, que la controla en un 100%, que sinceramente a los venezolanos no le importan. Saben que la crisis humanitaria se profundiza y a ellos no les importa. Por eso es que en esta medida niegan el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela y lo convierten en un delito. El que lo haga es perseguido. Hay personas a las que nosotros le hemos enviado ayuda, sobre todo en la parte de insumos médicos, y ahora ellos prácticamente ni siquiera quieren que les enviemos nada. O sea, claro que se ha complicado mucho la situación, ellos tienen mucho temor que los colectivos, porque son los colectivos quienes van y los atacan cuando ellos llegan a los hospitales con estos insumos. Para estas organizaciones mañana será un día de enorme relevancia, donde esperan no solo que se permita realizar estas ayudas humanitarias a Venezuela, sino que además se impulsen las ayudas que se realizan desde el exterior. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Muy buena tarde. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde de NTN 24. Avanzamos con la información. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, asumió hoy competencias del Ejecutivo. El Parlamento, que desconoce al segundo mandato de Nicolás Maduro, acaba de designar un representante especial ante la OEA. Además, se inició en la Cámara la discusión de la ley de amnistía para los funcionarios del régimen que colaboren con la restitución de la democracia en Venezuela. Sobre estos temas nos informa desde el Palacio Legislativo en Caracas, Luis Laya. Adelante.
Hola, buenas tardes. Pues desde el Parlamento venezolano rechazaron estas acusaciones emitidas por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, mediante los canales del Estado. Indicaron que desde Voluntad Popular no se hace ningún acto terrorista, no están ligados a esta sublevación ocurrida el lunes en Cotici, que tampoco tienen ningunos fusiles ni ningún tipo de armamento en su poder. Señalaron que son nuevas acusaciones para culpar a Voluntad Popular de presuntos hechos de violencia que cometería el Estado venezolano. Así lo aseguró el propio presidente del Parlamento, el diputado Juan Guaidó. Creo que sacaron el libreto del 2000 siempre y no han hablado todavía de la ayuda humanitaria, no han hablado de los problemas de la gente, no han hablado todavía absolutamente nada que tenga que ver con los reales problemas del ciudadano. Así que si están usurpando funciones, por lo menos hagan parecer que lo están haciendo no simplemente para perseguir dirigentes. Nosotros seguimos ejerciendo competencia enmarcado en nuestra forma de hacer las cosas, que es la no violencia, que es la rectitud, que es el amor por Venezuela, que es el llamado a reconciliación y amnistía que hemos hecho a todos los sectores de Venezuela, no solamente militares, también civiles. Por su parte, Stalin González, vicepresidente del Parlamento venezolano y con quien, según la versión de Jorge Rodríguez, se habrían comunicado desde el gobierno nacional, aseguró que sí, fue llamado por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, pero rechazó estas acusaciones. Dijo que es parte de la política del Estado venezolano, del gobierno nacional, para intentar dividir a la oposición. Sobre este supuesto robo de armas, supuesto planes, le dije que yo no creía que eso fuera así y así lo creo. No creo que ningún militante de Voluntad Popular, no creo que ningún militante de la oposición esté involucrado en nada de eso. Creo que esto significa una mentira del gobierno. Intentan meter cizaña entre nosotros, intentan dividirnos, intentan que la gente no salga mañana y mañana vamos a salir todos y cada uno de los venezolanos a demostrar que queremos el reencuentro. Por su parte, durante esta sesión del día martes en el Parlamento venezolano fue designado un representante especial de la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos y fue revertido este proceso para pues salir de esta organización internacional. Indicaron que las funciones de este representante serán hablar sobre el caso Venezuela de parte de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional debe asegurar la permanencia del Estado venezolano en la OEA y la designación de un representante especial que facilite la coordinación necesaria con la comunidad internacional que ya ha reconocido a esta Asamblea Nacional como la única autoridad electa en Venezuela. Acuerdo. Primero, designar al ciudadano Gustavo Tarre Briceño como representante especial ante la Organización de Estados Americanos. Además, nuevamente discutieron la ley de amnistía y garantías para los funcionarios que ayuden a restablecer el orden constitucional en Venezuela. Señalaron que no se busca impunidad, sino dar garantías a los funcionarios para que sea acatada la Constitución. Nosotros tenemos la obligación de brindar todas las garantías constitucionales a los funcionarios que contribuyan a la restitución del orden constitucional y democrático en Venezuela. Además, desde la Asamblea Nacional ratificaron la importancia de este día miércoles 23 de enero. Aseguraron que es un momento para mantener la protesta en la calle y para demostrar la fuerza que tiene el cambio en Venezuela. Hicieron un llamado nuevamente a las Fuerzas Armadas a hacer valer la Constitución. Desde Caracas, Venezuela, por la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y en el estudio nos acompaña Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional en el exilio y dirigente nacional del partido Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Primero que nada, mañana es una fecha importante para los venezolanos y hay una gran convocatoria. ¿Qué van a hacer desde el exilio? Bueno, 221 puntos a nivel de todo el planeta. Se van a concentrar venezolanos en América Latina, todas las ciudades, hasta en Bolivia. Va a haber movilización, concentraciones desde primeras horas de la mañana. En Europa, en gran parte de los países europeos también tendremos concentración. Recordemos que somos más de 4 millones de venezolanos que por razones forzosas no estamos en el territorio. Mañana se va a vivir un hecho inédito de demostración de fuerza, una fuerza dentro y fuera del territorio. Todo venezolano que ame y quiera a su país y no reconozca a Nicolás Maduro como presidente y reconozca a Juan Guaidó como autoridad legítima, pues tiene la oportunidad de oro de mostrar y sobre todo decir puertas afuera que el venezolano ni se ha resignado, ni se ha cansado, ni se ha negado a vivir en libertad. Y mañana se harán anuncios importantes en Caracas, pero también se demostrará con fuerza, con firmeza, que esto que hoy comenzó la Asamblea Nacional a decidir, a designar, a trabajar en acciones, más allá de narrativas o discursos, pasará a ser soluciones efectivas para los venezolanos, como es ayuda humanitaria inmediata, como es la salida de este conflicto político que tiene al pueblo inmiscuido, y esos 221 puntos, escúchese
fíjense bien, 221 puntos. Acá en Colombia, en América Latina, serán más allá de las capitales. Entre 7 y 8 ciudades de cada uno de los países de América Latina tendrán concentraciones desde muy temprano en la mañana, la mayoría de ellas cercanas a sitios emblemáticos como consulados o embajadas de Venezuela, que le decimos al mundo y le reiteramos lo que dijimos claramente el 10 de enero, que nadie que sea designado por el usurpador de Nicolás Maduro está en el marco de la Constitución. Y lo que hoy reina, la norma constitucional en nuestro territorio y para los venezolanos, es lo que establece Juan Guaidó como presidente del poder legítimo, como lo establece nuestra Carta Magna. Para muchos de los convocantes no solamente es una señal de fuerza, un mensaje de unión, sino también un mensaje de esperanza, porque al final pues va a salir mucha gente a la calle. Hemos visto la sublevación de algunos militares, hemos visto que algunos funcionarios que eran maduristas hoy le están haciendo frente, tal vez desde el exilio o al interior de Venezuela, pero le están haciendo frente. Ese es el mensaje, esa esperanza que se abre a partir del día de mañana con mayor fuerza, tal vez. Desde el 5 de enero que asumió la presidencia Juan Guaidó y donde el 10 de enero dejó claramente que asume las competencias del artículo 233 que establece nuestra Constitución, el país ha venido en un crecimiento de apoyo a lo que establece nuestra Carta Magna, lo que representa hoy el símbolo de poder que representa Juan Guaidó para todos los venezolanos dentro y fuera, y que mañana daremos como punto de partida el renacimiento, el resurgimiento de un proceso de transición enmarcado en nuestra Carta Magna, que tiene hoy reconocimiento internacional, que tiene apoyo popular dentro y fuera del territorio, y que lo que nos falta es que las Fuerzas Armadas desconozcan, o mejor dicho, desobedezcan al usurpador y reconozcan lo que está en la Constitución, que hoy lo dirige Juan Guaidó. Y ese es el llamado que estaremos haciendo en las calles de toda América Latina. En Bogotá, capital de Colombia, estaremos a las 5 de la tarde en la carrera 15 con calle 85, concentrándonos con nuestros símbolos, con nuestra bandera, pero sobre todo con un grito de fuerza, con un grito de vehemencia, que el final de este sistema que representa hoy Nicolás Maduro, que es hambre, que es miseria, que son ollas, estamos claros, a mi partido está hora de ser allanado, tenemos amenazas de detenciones masivas. Nosotros tenemos 5 años, y aquí hago un alto. Hace 5 años exactamente, Leopoldo López le dijo al mundo y a los venezolanos que teníamos que alzar la voz, porque cada minuto que pase Nicolás Maduro en Miraflores, el pueblo venezolano es menos libre y somos más pobres. Es por eso que después de 5 años de haber hecho aquel llamado, que muchos dentro y fuera del territorio nos llamaron locos, aventureros, hoy, en una sola voz y representado en Juan Guaidó, el mundo demócrata libre reconoce que la fuerza del pueblo venezolano está apegado a la Constitución, y que una minoría que está rodeada de Nicolás Maduro, que está llena de privilegios, que no representa el sentimiento del pueblo venezolano, lo único que lo sostiene son las mentiras, las mafias y las armas de la República. Y es allá el mensaje fundamental del 23 de enero por parte de nuestro presidente Juan Guaidó. Las Fuerzas Armadas en ese sentido son el último alfiler que le podría quedar como brazo armado para seguir a Nicolás Maduro en el poder. A Maduro solo lo sostiene el miedo y la violencia. Y por eso nuestro llamado reiterado por todos los canales públicos, privados, en todas las campañas que se han desatado en las últimas horas, es a las Fuerzas Armadas, a los soldados, a los capitanes, no a la cúpula, porque la cúpula está rodeada de narcotráfico, de mafias, a esos hombres que juraron defender la Constitución, que juraron defender la soberanía y que sabe que el ELN está en territorio venezolano con beligerancia a Nicolás Maduro, que sabe que iraníes, rusos y cubanos son los que toman las decisiones. A esos capitanes y comandantes es el llamado a esta hora, a ponerse apegado a la Constitución y de espaldas al usurpador, que los condena a ellos a vivir en hambre, los condena a ellos a vivir en miseria, porque ni el salario ni el sueldo que tiene les alcanza por el modelo de hiperinflación que representa y de hambre que hoy lamentablemente está sentado en Miraflores, pero que toda esa fuerza que mañana sin duda alguna habrá un punto de quiebre en la lucha por el pueblo venezolano y se quitará ese mito que ha habido en los últimos meses afuera, de que no hay una vocería calificada en los sectores democráticos, hay un símbolo que une al pueblo venezolano que se llama Juan Guaidó, y hay una fuerza en la calle que la hemos visto en estos escasos 22 días del 2019, con vehemencia, con firmeza. Estamos hablando que los 24 capitales del país se van a movilizar, no solamente será Caracas, serán las 23 capitales de los estados de nuestro territorio y ciudades cercanas que también se van a movilizar. Serán millones de venezolanos, y por eso aprovecho este espacio
que es muy visto por toda la comunidad venezolana en América Latina y el mundo, para decirle a mis connacionales que mañana la principal tarea de todos los que no estamos en el territorio es informar con vehemencia, con exactitud a nuestros seres queridos que están en el territorio, porque en Venezuela no hay internet en gran parte del país. En Venezuela el mayor canal de comunicación que tenemos los venezolanos es una cadena WhatsApp, porque ni siquiera el Twitter, ni siquiera el Facebook, porque el acceso a la electricidad, el acceso al internet es limitado, y solo la llamada de venezolanos a otros venezolanos que están fuera de nuestra frontera es el canal de comunicación de información más certero de lo que sucede en el mismo territorio. Hay muchas cosas que se hacen en Caracas y que en la provincia no se saben o llegan a destiempo para la información, y es por eso que la red de más de 4 millones de venezolanos fuera del territorio es importante para tener comunicados con claridad y apegados al plan. Si hay un plan, si hay una ruta, si hay una vocería, si hay un símbolo, y si está claro que si todos trabajamos en el cese de la usurpación, en el gobierno de transición y en elecciones libres, el 2019 será el final de Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, asegura que el 23 de enero la oposición está intentando generar violencia. Señala Voluntad Popular como un grupo terrorista. ¿Tú observas que puede haber una alerta, que se debería de activar una alerta, porque va a haber un ataque no solamente de represión, sino un ataque más virulento para capturarlos, para encarcelarlos, incluso para provocar un derramamiento de sangre en Venezuela, justamente porque tiene miedo de esta protesta que puede ser masiva y demostrarle al mundo lo que estás diciendo? Por eso a estas horas el alerta a la comunidad internacional es a mirar con atención lo que sucede en Venezuela. Nicolás Maduro ya ha asesinado a venezolanos en las calles, ya ha torturado, ya ha encarcelado, lanzó de un 10º piso el 8 de octubre del 2018 a Fernando Albán por solo ser parte del equipo del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Nicolás Maduro es capaz de hacer cualquier cosa, y yo aprovecho estos espacios para decir, Nicolás Maduro no solamente hoy es una amenaza para el pueblo venezolano, que lo condena a hambre, a miseria, a desplazamiento forzoso. Nicolás Maduro es un enemigo de la paz del continente. Los aliados de Maduro son los amigos de la violencia en Colombia, son los amigos de la corrupción en Brasil, son los amigos de lo ilícito en América Latina. Nicolás Maduro es una amenaza para el continente, y es allí donde llamamos al concierto internacional, a los gobiernos democráticos y libres, que mañana estén muy atentos, y no solamente mañana, en estas horas, porque hace pocas horas atrás Jorge Rodríguez decía que mi partido había usado armas y que estábamos preparando un golpe de Estado. El único que ha dado golpe de Estado, el único que usa las armas y que está de espalda a la Constitución es Nicolás Maduro y la camarilla que lo rodea. Nosotros planteamos una ley de amnistía que hoy pasó en primera discusión, no para la impunidad, sino para decirle a los hombres de las Fuerzas Armadas que quien desobedezca a Nicolás Maduro está en el marco de lo que establece nuestra Carta Magna y las leyes de la República. Quienes desobedezcan las órdenes de asesinar al pueblo, de reprimir al pueblo, de perseguir o encarcelar a dirigentes políticos, de Voluntad Popular o de cualquier tolda o de cualquier sindicato, está desconociendo al usurpador y reconociendo a lo que está en la Carta Magna, que hoy muy claramente lo simboliza para los venezolanos y para el mundo el presidente Juan Guaidó. Mira esto que te quiero compartir. La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, anunció su respaldo a la actividad. Llamó a civiles y militares a ponerse del lado de la Constitución en la búsqueda por restablecer la democracia. Vamos a la calle el miércoles y demostremos al mundo que rechazamos la tiranía de Nicolás Maduro y que estamos dispuestos a recuperar la libertad. Este llamado también es para ti, militar venezolano, que hoy ves cómo persiguen a tus compañeros por defender la Constitución. Acompaña este miércoles 23 de enero a tu familia y a tu gente en esta gesta. Sé parte de la historia y luchemos juntos por un futuro mejor. Estamos cerca, Venezuela. Gaby, ¿cómo decirle a la gente en medio de esta incertidumbre, incluso hasta del propio miedo por salir a la calle, por salir a manifestarse cuando hay esa represión, que superen ese miedo y que se sumen a esas filas para lograr una oposición y una transición, incluso civil, más cohesionada? Ayer hubo un evento inédito en nuestro país. Ayer unos militares le dijeron no al usurpador, y la respuesta automática de la zona que está cerca de ese destacamento militar fue de apoyo masivo de ciudadanos, de las clases populares, de quienes hasta ayer aplaudieron a Chávez y a Maduro, hoy desconocen
al usurpador y acompañan ese llamado que hicieron militares. En las últimas horas han pasado eventos muy trascendentales. Hace pocos minutos, saliendo de la Asamblea Nacional, un grupo de fascinerosos pagados por Nicolás Maduro intentó golpear a unos diputados saliendo, cosa que nos ha pasado en 3 años en innumerables oportunidades, pero es la primera vez que los hombres de la Guardia Nacional, que están apostados a la cercanía del Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, se pusieron del lado de la Constitución y no permitieron que esos fascinerosos, esos grupúsculos minúsculos de violencia atacaran a los diputados. Y lo que vimos la noche de ayer, donde el pueblo del centro de Caracas, del oeste de Caracas, de las clases sociales más bajas, del pueblo más deprimido, el que tiene meses sin agua, el que tiene meses sin electricidad, el que no le alcanza la comida, anoche hasta horas de la madrugada salió a manifestar en un gran cacerolazo que se convirtió en trancas de calle masivas, y la Guardia Nacional no quiso dispararle al pueblo, porque le dieron orden de disparar al pueblo anoche y la Guardia Nacional no cumplió la orden de Miraflores. Se está viendo un quiebre dentro de las fuerzas militares. Hace 24 horas atrás unos militares se alzaron y esta es la hora, y el alto mando militar que Nicolás Maduro ha dicho que son fieles a él, no ha salido a esa solidaridad automática. Es decir, el descontento que hay en las calles del país es el mismo descontento que hay en los cuarteles, es el mismo descontento que hay en los hombres de las Fuerzas Armadas, y nosotros sí estamos convencidos que la gran mayoría de los militares, de los distintos componentes, son honestos, aman a su país, no quieren seguir subordinados a potencias extranjeras, no quieren seguir cumpliendo órdenes de cubanos, quieren regir de nuevo nuestro emblema militar con honor, con mérito, como lo reza nuestra Constitución, y no como lamentablemente lo ha pisoteado el modelo tiránico de Nicolás Maduro. Creo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder, por eso insisto a la comunidad internacional, a los medios internacionales, que mañana toda la alerta en Venezuela y en las horas subsiguientes, porque Juan Guaidó está firme y claro en el marco de la Constitución, en el marco del 233, el 333, el 333 y el 350, de restituir el hilo constitucional y avanzar en un gobierno de transición donde todos somos necesarios, y así lo ha dicho en estos pocos días del mes de enero, que han sido bastante agitados, pero convencidos que el riesgo vale la pena. El pueblo, el miedo mayor del pueblo es a morir de mengua en un hospital por no tener medicamentos. El miedo mayor del pueblo es que su hijo le pida la cena y no tenga, porque no alcanza la plata. Ese es el mayor miedo que tiene el pueblo, pero también es el mayor sentimiento de movilización y de motivación que se verá mañana reflejado en multitudinarias movilizaciones, y que estamos seguros que el régimen hará cualquier cosa para que el mundo no lo vea, cualquier cosa para intimidar, y los políticos, la clase política y sobre todo la generación que representa Juan Guaidó está muy clara de los riesgos que estamos asumiendo dentro y fuera del territorio para lograr la libertad de Venezuela, y el paso de haber designado a nuestro representante ante la OEA es un paso de decisiones firmes que vamos a hacer cumplir la Constitución, cueste lo que cueste, y esperamos el apoyo de la comunidad internacional como lo ha sido desde el pasado 4 de enero hasta la fecha. Claro, pero ahora que mencionabas que no hay mayor miedo, por ejemplo, que ver a un hijo sin alimento o que pueda ser capturado, encarcelado, asesinado por salir a protestar, me llama la atención lo conmovedor de las imágenes de la gente saliendo a hacer ese cacerolazo y los oficiales de frente valorando si tenían que disparar a alguien que salía a hacer un ruido por decir tengo hambre, mi familia está en riesgo. Son venezolanos confrontados a venezolanos, y mañana también va a haber una contramarcha oficialista. ¿Cómo resolver esas visiones tal vez de ideología cuando al final la gente se está muriendo de hambre y tienen un problema de desabasto de alimentos, de medicinas, una situación humanitaria delicada? La mañana de hoy un grupo de mujeres fueron hasta el destacamento de la Guardia Nacional más grande que hay en la capital y llevaron un mensaje. Normalmente cada vez que se ha intentado llegar a ese punto hay represión por parte de los oficiales de la Guardia Nacional, y hoy hubo solamente acompañamiento. Hoy hubo un oído escuchando ese mensaje de esa madre, de esa esposa que le dice, como usted y su mamá y su hijo, en mi casa no hay nada. Ayer, en efecto, el gobierno mandó a los órganos represores, el régimen, a atacar al pueblo que caceroleaba, y la mayoría no respondió a ese llamado. Por eso mandaron a horas altas de la noche a los grupos armados al margen de la ley, lo que conocemos como los colectivos, que es lo único que le queda al régimen, pero que son una representación muy minúscula, y por eso nuestro insistente llamado. En Venezuela no hay un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, en Venezuela no hay un enfrentamiento ideológico. Hay una minoría llena de privilegios y de lujos que acompaña a Nicolás Maduro y a las mafias, y una gran mayoría que
ya estamos en el 95% del país, que todos estamos inmiscuidos en hambre, miseria, en escasez. En Venezuela ya no hay diferencia entre clase media y clase baja. Todo el pueblo está en pobreza y en gran mayoría en pobreza extrema. Y es allí la gran motivación. Ayer escuchábamos un canto que particularmente resalto. Cuando sucedió lo de la mañana en Cotiza, que es una zona popular, una barriada de la capital, el grito de los ciudadanos en la calle era: yo no quiero bono, que son las misiones y las dádivas que Maduro ha tendido tener como bozal de arepa. Yo no quiero CLAT, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. Esas tres frases son muy poderosas y fue lo que retumbó las cercanías de Miraflores toda la noche de ayer, y es el clamor de un pueblo que se va a repetir mañana. No quiere miserias, no quiere dádivas, no cree en engaños, sabe que para tener educación, que para tener salud, que para tener seguridad, para que sus hijos no se vayan desplazados por América Latina y que estén en Venezuela, tiene que salir Nicolás Maduro de Miraflores y darle fin a este sistema, que creo que es un grito unísono de hasta los que acompañaron ayer al régimen y de los que siempre hemos estado frontales y firmes ante este modelo, que lo habíamos advertido hace 5 años. Se dicen fácil, pero en 5 años hemos aprendido como clase política de los errores que también hemos cometido, y estamos firmes en una ruta, en un plan, en una estrategia, en una vocería, en un símbolo y en una visión que claramente expresa nuestro compañero presidente Juan Guaidó. Bueno, mañana vamos a llevar la transmisión de estas protestas en una fecha clave para Venezuela, 23 de enero. Gracias, Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional en el Exilio, por estar aquí con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Y vamos a una pausa, ya volvemos con los nominados en el cine. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse, www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Inicia la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Miles de jóvenes están concentrados a esta hora en la cinta costera para la ceremonia de apertura. El Papa Francisco llegará mañana a Centroamérica para acompañarlos durante 5 días. Cobertura especial NTN24 de ese evento católico desde Ciudad de Panamá, con Jason Calderón, que está ahí en medio de esta multitud de gente, pero no solamente panameños, hay gente de varias naciones de Centro y Sudamérica, por supuesto. Jason, adelante. Que puedan tener las condiciones mínimas. Hola, ¿qué tal, Joely? Para mí es un gusto abrir esta cobertura especial de NTN24 de la Jornada Mundial de la Juventud. Usted ya lo ha dicho, el Papa Francisco llega mañana a Centroamérica. Es la primera vez que el pontífice va a pisar suelo centroamericano. Es emocionante, realmente. Ya hoy ha empezado la primera misa, sin el Papa, por supuesto, pero es justamente el nuncio apostólico panameño el que abre esta Jornada Mundial de la Juventud. Esta es la tarima principal aquí en la cinta costera. En la cinta costera es donde se hacen las ferias de Panamá, donde se hacen las fiestas. Por eso es un lugar amplio y tradicional. Han cerrado 3 kilómetros de la calle para que jóvenes de todos los países, de los 5 continentes habitados del mundo, puedan escuchar el mensaje de la ceremonia de hoy. Lo que se espera es que aproximadamente 350.000 jóvenes peregrinos lleguen para la llegada del Papa Francisco, que mañana estará arribando sobre las 4:30 de la tarde en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Mire usted, los jóvenes ya están escuchando el primer mensaje litúrgico. Hay jóvenes de todos los países, principalmente muchos centroamericanos han venido peregrinando, han venido caminando, algunos en buses, otros han decidido tomar avión y están hoy aquí justamente en la Jornada Mundial de la Juventud. En cifras, aproximadamente 3.000 periodistas están cubriendo este importante evento. 30.000 policías garantizando la seguridad de este evento. Vamos a tratar de hablar con algunos jóvenes centroamericanos que han venido aquí justamente a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Mire usted, a lo largo de 3 kilómetros los jóvenes se han agolpado. Los jóvenes centroamericanos. Muy buenas tardes, bienvenido a NTN24. ¿Qué esperan ustedes del Papa Francisco? Por supuesto, un mensaje esperanzador, lleno de paz, de alegría.
Júbilo para la juventud católica que estamos acá compartiendo de diferentes partes del mundo, especialmente pues un saludo a nuestros hermanos salvadoreños, a toda la Iglesia Universal. Estamos acá movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha traído y nos ha embargado nuestro corazón de alegría. Bueno, también han venido, Joely, personas de México. Estaba viendo más acá banderas mexicanas y quiero preguntarle también a los mexicanos qué esperan del Papa Francisco en un momento crucial, en un momento donde los latinoamericanos, los centroamericanos esperan un mensaje de paz. Pues yo espero... Increíble. Pues yo vine con una idea aquí sobre la JMJ y creo que esto ha superado mis expectativas. Me lo estoy pasando increíble. ¿Qué mensaje le envían al Papa Francisco a los jóvenes mexicanos? Yo creo que los jóvenes mexicanos nos sentimos muy identificados con el Papa Francisco porque sus palabras llegan directamente al corazón de cada uno de los jóvenes. Bueno, aquí hay jóvenes de todo lado. Mire usted, es una multitud la que acompaña a esta hora la primera misa, la primera ceremonia. Aquí hay unos jóvenes de Brasil, incluso están elevando la palabra Shalom, un mensaje también al Papa Francisco. Vamos a conversar con ellos. ¿Habla español? Un poquito. Bueno, ¿qué le dicen los jóvenes de Brasil al Papa? Al Papa. Decimos que estamos muy contentos de estar acá y queremos verlo pronto porque somos la juventud del Papa, somos la juventud de la iglesia, somos una iglesia joven, entonces estamos acá para verlo y para sermos una iglesia unida. Bueno, una iglesia unida. Mire usted, Joely, a esta hora lo que se siente, la emoción de los jóvenes que mientras escuchan la ceremonia, por supuesto, van elevando sus mensajes, su oración. Hemos visto venezolanos, hemos visto hondureños, hemos visto nicaragüenses también, gente de Japón, gente de Corea, gente que ha llegado de Australia, de Alemania, de todas partes del mundo para escuchar el mensaje del Papa Francisco. Quizá el día más importante va a ser el domingo, y le cuento por qué, porque el Papa el domingo va a decir dónde va a ser la próxima Jornada Mundial de la Juventud, pero además va a estar acompañado de presidentes, 7 presidentes en total: Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Carlos Alvarado de Costa Rica, Iván Duque de Colombia y Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal. Por supuesto, el presidente anfitrión es Juan Carlos Varela, quien estará recibiendo al Papa Francisco mañana a las 4:30 de la tarde en el aeropuerto de Tocumen. Ya se ha conocido alguna información sobre lo que va a ser esa ceremonia. 2 niños panameños le van a entregar unas flores al Papa Francisco y posteriormente el Papa va a caminar por una alfombra roja y va a subirse en un vehículo privado hasta que llegue a Ciudad de Panamá. Cuando llegue a Ciudad de Panamá, se sube en el Papa Móvil y empieza a saludar a la gente. Así que ya el fervor, la emoción, el ánimo de esperanza se siente aquí en Panamá, Joely. Claro, y es muy interesante lo que sucedía contigo hace unos momentos, porque no toda la gente habla español, sin embargo, recibe las palabras del Papa Francisco en cualquiera que sea sus mensajes. Se sabe que en esta ocasión los temas en la agenda del Papa Francisco serán, por supuesto, migración, porque estamos hablando de Centroamérica, la violencia que afecta a los jóvenes centroamericanos que tienen a veces que dejar sus países justamente porque se ven amenazados por grupos del crimen organizado, por las redes de tráfico de drogas, de personas, y con ese tipo de palabras y este tipo de mensajes es como está tratando de llegarle a los oídos a los jóvenes, no solamente de Panamá, sino todos los que van de otros países hasta este lugar donde tú estás para verlo unos momentos. Y no quien les hable de él. Queridos jóvenes, ustedes son, y no me canso de repetirlo, los verdaderos protagonistas de esta jornada mundial. En la iglesia estamos en la espera de esta primavera juvenil. Confiamos en ustedes, esperamos mucho de ustedes, porque estamos plenamente convencidos
Ya estábamos escuchando el mensaje que está dando en este momento la Iglesia Católica previo a la llegada del Papa Francisco a territorio panameño, un mensaje que va dirigido a los jóvenes en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud, que tiene como agenda la migración, violencia y las redes de tráfico de droga que afecta a los países que integran Centroamérica y justamente que se derivan en estas migraciones masivas. Y bueno, vamos a avanzar sobre esta cobertura especial. El parque temático Cristonautas adopta la realidad virtual para enseñar a los pasajes de la Biblia como parte de los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar a partir de mañana, a partir de hoy, 27 de enero del 2019. Vamos a verlo. El uso de la tecnología para educar ya es una realidad. En víspera de la visita del Papa Francisco a Ciudad de Panamá y aprovechando la Jornada Mundial de la Juventud, considerada el mayor evento religioso y cultural internacional que organiza la Iglesia Católica en el mundo, se presentó en el país el parque temático Cristonautas, que permite al visitante adentrarse en tiempos bíblicos, escuchar mensajes de Jesucristo e incluso poder observar la Virgen en 3 dimensiones a través de la implementación de nuevas tecnologías. Me parece maravilloso poder llegar a los jóvenes a través de la realidad virtual, a través de valerse de los medios para poder comunicarse con ellos, ¿no? Todos estos jóvenes a veces insertos, metidos en este mundo de la tecnología, y qué bueno podérsele meter por allí para evangelizarlos. El lugar fue inaugurado en el Parque Omar de la capital de Panamá, donde se esperan más de 200.000 peregrinos para la Jornada Mundial de la Juventud. El poder introducir este tipo de tecnología que te hace adentrarte en esta historia bíblica ayuda mucho a las nuevas generaciones que están tan tecnológicas y permite internalizar más lo que son los diferentes pasajes de la Biblia. El parque utiliza tecnología de Disney y está dividido en 4 escenarios. En el primero, y gracias al uso de gafas especiales, se pueden ver diferentes pasajes bíblicos, como la creación de Adán y Eva o su expulsión del paraíso, hasta la anunciación de María. En la segunda parte del parque temático, los visitantes bailan una canción religiosa y utilizan Kinect, tecnología de reconocimiento de gestos, para que el ángel Gabriel acompañe los movimientos de uno de los participantes. Posteriormente, y sentados en sillas giratorias, los usuarios pueden visualizar 7 milagros de Jesucristo, como la resurrección de Lázaro o la conversión del agua en vino, a través de imágenes virtuales en 360 grados. Por último, el visitante puede ver videos en alta definición con mensajes de Jesucristo. El parque es una opción para que los jóvenes se acerquen a la iglesia de una forma novedosa y llamativa. De esta manera los invitamos a que no se pierdan la cobertura especial de NTN 24 de la Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco en Panamá, con Jason Calderón en el lugar de la noticia. Así llegamos al final de la tarde. Nos puede seguir en las cuentas de Twitter que usted ya conoce. Pásela muy bien.